Bueno, lo que estamos afrontando, los problemas medioambientales y sociales que estamos afrontando en 2012 en realidad son procesos sinérgicos de una crisis sistémica. Ahora mismo lo que estamos viviendo precisamente es una crisis global que tiene diferentes raíces, ¿no? Una de ellas está basada precisamente en una de las falacias, de las grandes máximas que hemos venido sufriendo y que ponía en marcha desde la filosofía de la vieja economía Adam Smith y Tocqueville hasta ahora mismo con todo el movimiento neoliberal y neocon, ¿no? Que es la posibilidad de un crecimiento infinito en un espacio finito, ¿no? Lo cierto es que la Tierra es un sistema prácticamente cerrado y que hemos estado viviendo sobre una falacia basada en la desmaterialización, pensando que imbuidos en una crítica de hiperconsumismo, nuestros consumos podían mantenerse de manera eterna y que generación tras generación esos consumos iban a seguir produciendo en un desarrollo en clave de aumento, ¿no? Bueno, lo cierto es que esto no es así, lo cierto es que los recursos son escasos, son preciosos y están localizados en zonas muy concretas, y de ahí surge precisamente el miedo de uno de los lugares más belicosos y de mayor control de esos recursos geoestratégicos, ¿no? Que es Occidente. ¿Acaso me gustaría hacer una reseña, así fuera somera, sobre, por ejemplo, el documento de seguridad nacional de Estados Unidos, que parte básicamente de todo el proceso de los años 70-80, ¿no? Y en el que básicamente lo que se decía es que Estados Unidos debería salvaguardar sus intereses en cualquier lugar del planeta para seguir manteniendo su estilo de vida, ¿no? Es decir, que de esta manera Estados Unidos consideraba que el resto del planeta era un lugar para una nueva colonización, porque lo que era prioritario era mantener ese tipo de vida, esa forma de vida, que es una vida, como antes he dicho, basada en el hiperconsumismo constante, ¿no? En este momento, ¿en qué momento nos encontramos? Pues en un claro momento de encrucijada, ¿no? Donde por un lado lo que tenemos es una situación de colapso. Esa situación de colapso en el ámbito medioambiental está teniendo una derivación profundamente humana, una derivación que está creando que precisamente haya un contexto donde cada vez más miles de personas, más millones de personas en el mundo tengan que emigrar de sus zonas de nacimiento hacia otras, es decir, se está creando todo un contexto de colapso, de cambio y de entropía ambiental que está teniendo una derivada social. Esa derivada social pasa porque estamos aumentando los niveles de desigualdad, los niveles de empobrecimiento, los niveles de movilidad por parte de la gente, que a su vez generan nuevos desajustes en el resto del planeta, ¿no? Frente a eso, la verdad es que tenemos motivos para la esperanza, ¿no? Como decía Ernst Bloch en su formidable principio de esperanza, ¿no? Si somos capaces de soñar un mundo mejor, es que somos capaces de crear un mundo mejor, ¿no? Y yo sigo manteniendo eso. Ahora bien, para que eso se produzca, inevitablemente y de manera también inextricable, tiene que haber una modulación diferente de la gestión del poder. Tenemos que generar un espacio de mayor democracia, tenemos que generar un espacio y un espíritu de mayor gestión del poder, de un poder que sea mucho más social, que sea mucho más popular, ¿no? Dicho de otra manera, la política y la gestión de los recursos es demasiado importante como para dejarla solo en manos de los políticos. Vale, la entropía es la generación de un contexto donde los niveles de incertidumbre se basan en altos niveles de riesgo, donde la resolución cada vez es más difícilmente positiva, ¿no? Es decir, dicho de otra manera, lo que está en cuestión con el maltrato que estamos generando en el planeta no es la vida que nos sobrevivirá. Lo que está en cuestión es nuestro espacio en esa vida. Los niveles de entropía cada vez son mayores y, por tanto, esos niveles de desequilibrio pondrán en peligro nuestra propia pervivencia. De hecho, en importantes zonas del planeta ya está ocurriendo. Cada vez los niveles ecosistémicos de servicios que nos ofrece la naturaleza están más limitados, son más escasos, los sumideros naturales están más agotados y, por tanto, se genera un marco de entropía mayor donde el propio ser humano cada vez es más excluido.
Diferentes autores denominan el ecofascismo como aquella capacidad que están teniendo las grandes potencias, y dentro de las grandes potencias lo que quiero es definir precisamente una sinergia producida por el poder político establecido y por las grandes multinacionales, es decir, por el poder económico. Las grandes potencias se ven en la obligación, para seguir manteniendo su forma de vida, de controlar cada vez más y de una manera más virulenta los recursos naturales en cualquier lugar del planeta. Dicho de otra manera, una de las cosas que ha demostrado Occidente es que tiene una gran capacidad para generar una filosofía, la globalización, a través de la cual hace y crea los canales y las sinapsis para que toda la riqueza del resto del planeta mane hacia Occidente, y que por tanto lo que Occidente pueda exportar sea mayores niveles de pobreza en ese mundo que está depauperando porque está absorbiendo, ¿no? Occidente se comporta como un yonki inconsciente que necesita la riqueza del resto del planeta para seguir manteniendo no un sueño, sino una alucinación que resulta una pesadilla para el resto del planeta. Un espíritu colectivo significa a una forma de razonamiento y a una inteligencia basado en el nos y no en el ego, ¿no? Dicho de otra manera, estamos en un momento en el que es necesario equipos, gente, movimientos sociales, investigaciones colectivas, miradas colectivas, más que un momento de liderazgos individuales, ¿no? ¿Cómo logramos eso? Yo creo que a través de procesos ahora mismo de hiperresponsabilidad. Es decir, es el momento en el que yo creo que debemos de comenzar a pensar que solamente podemos crear un proceso de felicidad genuinamente ética a través del intento de transformar un mundo que nos han robado, ¿no? Por ejemplo, hablando hace unos días con un amigo, me decía, hace unos años el concepto de futuro existía, es decir, pensábamos que íbamos a seguir evolucionando, ¿no? Ese concepto de futuro con la actual crisis nos ha volatilizado, es un concepto que no existe, ¿no? Es decir, existe el concepto de precariedad, existe el concepto de deslocalización, existe el concepto de competitividad, pero sin embargo no existe un concepto colectivo de futuro, ¿no? Ese concepto colectivo de futuro, es decir, de futuro colectivo para todos y para todas, es el que tenemos que crear y el que tenemos que inventar. Y se está produciendo. Y se está produciendo de manera, como diría un filósofo, ahora mismo no me viene a la cabeza, se está produciendo a través de un proceso de biopoder. Es decir, se están generando ahora mismo muchos nodos muy descentralizados. Hay mucha gente sencilla haciendo cosas hermosas y complicadas, porque son cosas absolutamente abiertas y en red, ¿no? Y eso es una de las cosas que a mí precisamente hace que piense que ese principio de esperanza que citaba antes no sea fruto de la ingenuidad, sino fruto de la constatación de que hay movimientos, de que hay gente, de que hay más gente que nunca haciendo cosas hermosas, no solamente para ella, para esa persona, sino para el resto del planeta, ¿no? Vale, ¿va a haber decrecimiento? Sí o sí. En un planeta finito, si seguimos manteniendo los niveles de consumismo que mantenemos ahora, evidentemente los recursos son escasos y cada vez son menores. Estamos a punto, si no lo hemos pasado ya, el pico del petróleo, ¿no? De rebasar ese pico del petróleo, ¿no? Hay dos formas de encarar ese decrecimiento, ¿no? Uno es a través de los ecofascismos, es decir, lo que está proponiendo Occidente, un Occidente cada vez más concentrado, cada vez más hermético, dependiente de los recursos naturales del resto del planeta para seguir viviendo en una cultura de la opulencia, u otra forma, que es la forma de un decrecimiento sostenido, un decrecimiento que dé la posibilidad de romper esos vínculos de saqueo de Occidente al resto del planeta, precisamente para que otros lugares del planeta se desarrollen de manera más equilibrada, y es un buen momento para repensar nuestro contrato con el entorno y nuestro contrato con nosotros y con nosotras mismas. Fijaros que yo lo que sostengo es precisamente que la misma dinámica que hace que los seres humanos estén destruyendo
a través de una hiperexplotación el planeta, esa misma dinámica es la que están aplicando algunos seres humanos sobre el resto del planeta, ¿no? Yo creo que hay que romper esa inercia para crear una dinámica, ¿no? Y la dinámica precisamente es una dinámica de crecimiento, es decir, de racionalizar nuestros consumos, de desmaterializar nuestra vida, en el sentido de que tenemos que volver a poner el acento, a subrayar otros satisfactores humanos que sean realmente diferentes, ¿no? Es decir, que pasan precisamente por volver a procesos de colectividad, a procesos de cooperación, a procesos de placer colectivo, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que asumir en primer lugar que es necesario crear una utopía quimérica, imperfecta, que tenemos que ir creando poco a poco, ¿vale? Y que no va a estar, y que además va a ser una utopía inacabada, ¿no? Es decir, en este planeta o cabemos todos o no cabe nadie, ¿no? Y tenemos que generar los modos, y yo sí que creo en la inteligencia humana, para vivir más y para vivir mejor con menos, ¿vale? A partir de ahí yo creo que hay dos pasos importantes, ¿no? Uno es el paso de la protesta, de la lucha, del dinamismo en la calle. Los políticos y las multinacionales no nos van a regalar absolutamente nada. Vamos a tener que arañar cada palabra de diálogo, y eso solamente se puede hacer a través de nuestra presencia en las calles. Es inevitable, es inexorable, y no solamente eso, sino que además eso genera una dinámica de solidaridad, una dinámica de inestabilidad positiva. Es decir, tenemos que demostrarle a los poderes que somos capaces de generar en este proceso de inestabilidad una salida positiva, y que este proceso, esta situación, no va a ser estable en tanto y en cuanto cada vez hay más personas que se están muriendo de hambre en el mundo, cada vez hay más zonas del planeta que están siendo destruidas, ¿no? Pero además de eso, lo que tenemos que hacer ahora mismo, en el mismo tiempo, de manera paralela, es generar procesos de esperanza viable. Es decir, tenemos que darle viabilidad a nuestra causa, y tenemos posibilidades. Y no solamente posibilidades, tenemos hechos concretos que nos demuestran que somos capaces de gestionar nuestra vida de manera sostenible, teniendo en cuenta dos vectores: el vector de la sostenibilidad y el vector de la justicia social y de la ecuanimidad, ¿no? Bien, eso se está produciendo. Puedo poner ejemplos, ¿no? Ejemplos que tienen que ver con la soberanía energética. Es el caso de, por ejemplo, ECO, es el caso de Son Energía, pero proyectos que tienen que ver también con la gestión de la soberanía alimentaria, ¿no? En España, en los años 80, cuando empezábamos a soñar con la posibilidad de crear una red de productores, de productos ecológicos y de consumidores que estuvieran relacionados de manera directa, pensábamos que era eso, un sueño, y realmente no teníamos en ese momento muchas más expectativas de que eso pudiera germinar y fructificar, ¿no? Bien, hoy en día lo cierto es que se ha generado una gran red de economía sostenida, sostenible, no especulativa, que satisface necesidades y que reparte riqueza, ¿no? Bien, para mí esos son los dos caminos: el camino de la lucha y el camino de la creación. El camino de decir es necesario acabar, es necesario romper, es necesario enterrar este sistema, es necesario bailar sobre la tumba de ese sistema, al mismo tiempo que estamos creando otra cosa nueva, otra cosa diferente, ¿no? Una película colectiva donde todos somos coprotagonistas. Las grandes empresas eléctricas españolas, una parte importante, ya diversificaron su inversión metiéndose en las renovables, pero se metieron en las renovables siguiendo con el mismo modelo economicista, capitalista, de egoísmo absoluto que habían desarrollado con el resto de energías fósiles, ¿no? O con la nuclear. La única forma de garantizar que el poder va a ser un poder democratizable es que los ciudadanos y las ciudadanas nos empoderemos de ese poder. En el caso de la energía es curioso, porque fijaros, la energía es un elemento que es transversal al resto de nuestra sociedad. Si esa energía podemos producirla,
cada ciudadano se puede convertir además de en consumidor, en productor. Lo que estamos haciendo es atomizar un poder que ahora mismo está concentrado, ganándonos la soberanía de nuestro destino energético, ganándonos esa soberanía energética, ¿no? Bien, esta es una de las luchas modulares que van, medulares que van a generar o no, si la ganamos, generará posibilidades de futuro diferentes a las que tenemos ahora. Bueno, vamos a ver, lo que está ocurriendo ahora mismo es que lo que estamos es anegando los sumideros naturales, ¿no? Es decir, hay una parte importante de capacidad homeostática del planeta, ¿no? La homeostasis es la capacidad que tiene el planeta de reequilibrar esos desequilibrios, ¿no? Bien, nosotros estamos anegando, estamos superando la capacidad de absorción de esos problemas por parte del planeta y de esa regeneración natural, ¿no? El caso de por ejemplo, los océanos es un caso palpable, el caso del cambio climático también, ¿no? La mejor forma de renovar los sumideros planetarios es abandonar de una vez por todas la cultura del consumismo. Es decir, no voy a subrayar ahora una alternativa concreta a los residuos. Lo que puedo decir es que ahora mismo la mejor forma de terminar con los residuos es abandonar una cultura de la ostentación, del consumismo, en el que además lo que se está generando es un desplazamiento de las identidades soberanas, de las identidades nacionales, a las identidades basadas en el consumismo, ¿no? En las marcas, en las grandes multinacionales, etcétera, ¿no? Para mí esa es la gran alternativa, ¿no? Y además es una alternativa que más tarde o más temprano va a llegar. Repito, precisamente toda la idea del consumismo se basa en una mentira, ¿no? Que es la capacidad que puede tener el ser humano de consumir infinitamente en un planeta que es finito, ¿no? Bueno, quiero recordar que no solamente es con el movimiento ecologista, sino que son con todos los movimientos de disidencia y alterglobalizadores, ¿no? Pero sí me apetece traer a colación precisamente una declaración de hace algunos años de Aznar en la presentación del libro Por un mundo azul, entre paréntesis no verde, ¿no? Que era donde básicamente lo que venía a decir Aznar, no recuerdo bien las frases, pero el sentido era este: los ecologistas son los nuevos socialistas, comunistas o anarquistas a abatir, ¿vale? Es decir, lo cierto es que sí que estamos generando referencia de poder social suficientemente potente como para que se nos tenga como referencia de maldad, ¿no? De nuevo objeto a batir, ¿no? Bueno, con los movimientos disidentes ha habido una pendulación a propósito de los modos de estigmatización, ¿no? Por un lado, lo que nos decían era, y por lo que nos acusan, es porque estamos fuera del sistema, porque somos marginales, y por otro lado, al mismo tiempo, nos acusan por nuestras contradicciones, precisamente por las similitudes que tenemos con la gente que habita normalmente el mundo, el planeta y el propio sistema, ¿no? Lo cierto es que somos gente sencilla que estamos asumiendo la responsabilidad de algo complejo, que es dar una respuesta positiva a una situación de colapso que no hemos creado. Porque aunque tenemos responsabilidad como ciudadanos, esa responsabilidad es asimétrica en relación a la capacidad de tomar decisiones que han tenido los gobiernos y las multinacionales, ¿no? ¿Cómo podemos modificar esta situación? Bueno, pues yo siempre digo dos cosas, ¿no? Una, hay que venir llorados de casa. La tristeza es algo que genera inmovilidad y que contagia dolor y contagia miedo. Y por otro lado, una máxima que siempre digo, ¿no? Que es que precisamente cuando la depresión es un mandato oficial, como es el que estamos viviendo y soportando en este momento, la alegría es un modo de desobediencia civil, ¿no? Y por eso creo que precisamente las alternativas sociales son alternativas que tienen que ver con eso que decía la hermosísima pensadora y activista anarquista Emma Goldman, ¿no? O en esta revolución, en la siguiente revolución, ¿se baila o no será mi revolución, ¿no?